Bienvenidos a una nueva edición del programa Desde el Colegio. Les saluda Angélica Rodríguez de la Dirección de Comunicación del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. En esta ocasión me encuentro acompañada por el señor Roberto Méndez Retana, con quien vamos a conversar sobre crimen y seguridad en nuestro país. Antes de iniciar con el tema, les presento a nuestro invitado especial. El señor Roberto Méndez Retana es abogado y notario, laboró durante varios años en el organismo de investigación judicial, se desempeñó como director fundador del Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas CICAT durante 6 años. Fue director de seguridad del Banco Nacional de Costa Rica durante 20 años, profesor de criminología de la Universidad Libre de Costa Rica, asesor y consultor en temas de seguridad y políticas públicas en el Ministerio de Seguridad Pública. Además, coordinó en nuestro país y fungió como enlace de asistencia y capacitación del Centro de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe. Se desempeñó como instructor en materia de tratado sobre comercio de armas para la Oficina Federal y Asuntos Económicos y el Control de Exportaciones en Alemania, BAFA. Actualmente es miembro de la Comisión de Crimen Organizado y Seguridad del Colegio de Abogados y asesor de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa. Bienvenido, don Roberto, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por la invitación. Espero que pueda ser del agrado de todas las personas que nos miran y nos escuchan a través de las redes. Muchas gracias. Para entrar en contexto y comentarles a las personas que nos están viendo y escuchando, ¿qué es la Comisión de Crimen Organizado y Seguridad del Colegio de Abogados? ¿Quiénes la integran? ¿Cada cuánto se reúnen? Bueno, básicamente la Comisión de Crimen Organizado y Seguridad nace recientemente como una comisión especializada del Colegio de Abogados, como lo son la Comisión de Derecho Penal, la Comisión de Derecho Constitucional y otras, que le brindan un gran aporte al Colegio de Abogados. Nace de una fusión de la Comisión de Seguridad que existía anteriormente y ahora con el tema de crimen organizado. Esta comisión está integrada por la licenciada Marcela Ortiz, que es la presidenta de la comisión, el señor Olman Mulate, que es el secretario de la Junta Directiva del Colegio y también forma parte de la comisión, el licenciado Gustavo Mata Vega, ex subdirector del organismo de investigación judicial y fue ministro de Seguridad Pública, ¿verdad?, hace un par de temporadas. También la integran el licenciado Albert Lorente, exfuncionario del organismo de investigación judicial, el licenciado Juan de la Cruz Brunel Solera, quien se desempeña como director de protección institucional del ICE actualmente, y también el licenciado Rafael Ángel Guillén Elizondo, quien fuere director del organismo de investigación judicial, y pues el suscrito, ¿verdad?, que ya hizo la referencia personal en el perfil. La comisión tiene varios objetivos. Uno de los principales es la proactividad en la presentación de proyectos a la Junta Directiva del Colegio de Abogados para que los considere y a su vez sean proyectos que impacten la seguridad ciudadana. En estos momentos estamos en una crisis país y se requiere el esfuerzo y la voluntad de una serie de actores, siendo el Colegio de Abogados uno de los principales actores por la vinculación jurídica que mantienen diferentes estructuras y siendo que diferentes profesionales del Colegio de Abogados pues laboran en instituciones públicas, autónomas, semiautónomas, etcétera, para poder integrar una serie de esfuerzos, ¿verdad?, y presentar soluciones. Generalmente lo que hacemos nosotros es analizar una necesidad social, analizar también cómo podemos impactar o subsanar esa necesidad o satisfacer esa necesidad social de seguridad, en este caso, contra el crimen organizado, y presentar un proyecto, ya sea si es un proyecto de modificación parcial a una ley o a un código, o si es algún otro tipo de recomendación, ¿verdad?, que pueda funcionar también en materia de seguridad.
¿Cuál es la radiografía que ustedes hacen como comisión sobre la realidad delincuencial que vive Costa Rica? ¿En qué estado se encuentra nuestro país? Nosotros hemos hecho un análisis y con la experiencia pues acumulada de tantos años en el servicio público de sus integrantes, hemos hecho un análisis de la realidad actual y hemos determinado que es una crisis país lo que está viviendo Costa Rica, con el impacto de las acciones y las diferentes modalidades que tiene el crimen organizado transnacional. Nosotros hemos visto cómo a través de los años se pasó de lo que era delincuencia común, pura y simple, a crimen organizado transnacional, que es un problema más complejo, ¿verdad?, de difícil pues, y compleja solución también, pero que requiere del esfuerzo de muchos sectores. La delincuencia común en este país estuvo afectándonos con el robo de cadenas de oro, en asaltos en la calle, robo de radios de vehículos, algunas estafas mediante cheques, hurtos y otras modalidades, hasta hace unos 10 años aproximadamente, ¿verdad? 15 años. Y luego el país, bajo la influencia de carteles de la droga colombianos y mexicanos, que empezaron a operar en Costa Rica, dado el desplazamiento que ellos tuvieron en sus respectivos países por la intervención militar, países con su ejército como México y Colombia, y la intervención policial, fueron desplazándose a nivel de Centroamérica, con participación incluso de maras, ¿verdad?, en esos países, hasta llegar a un país que tenía las condiciones idóneas para que el crimen organizado se entronizara. Y esas condiciones idóneas son básicamente que somos un país de vocación pacifista, un país que tiene fuerzas policiales desde 1948, en que se abolió el ejército, un país que es de escasos recursos y con una vocación agrícola también y exportadora, que nos sostiene como uno de los pilares esenciales de nuestra economía. Y lo que notamos es que las redes de narcotráfico principalmente y ya que conforman el crimen organizado empezaron a afincarse en el país, y ya dejó de ser el país un país pues de tránsito de drogas del sur hacia el norte o hacia Europa, para convertirse en un país que recibe la droga, la almacena, la negocia, recibe el dinero de otros países, ¿verdad?, a través de diferentes formas, exporta, porque no somos exportadores de cocaína como erróneamente se ha dicho, porque nosotros no producimos cocaína, no se cultiva la plantación la planta de cocaína en nuestro país. Es más en Colombia, ¿verdad? Y otros países. Es Colombia, Bolivia, Perú, ¿verdad?, que tiene condiciones climáticas distintas a la nuestra, en donde somos reexportadores porque recibimos un producto y lo reenviamos, ¿verdad? De manera que cuando se habla de que somos los primeros exportadores de cocaína a nivel mundial, ahí entramos en una falacia, no, sino que en un error de concepto, toda vez que, como lo vengo diciendo, Costa Rica no cultiva la planta de coca y por tanto pues no producimos, de manera que tenemos que reexportar porque somos un centro de acopio en este momento hacia Europa y hacia los Estados Unidos. Pero lo que hemos visto, el estado actual de la seguridad en el país es una situación compleja porque por un lado se encuentran las fuerzas de policía, y cuando hablo de fuerzas de policía me refiero a todas las fuerzas de policía de este país, incluido el organismo de investigación judicial, que por naturaleza jurídica es una policía de carácter represivo, es coadyuvante del Ministerio Público en la persecución de conductas tipificadas en el Código Penal, y la fuerza pública en general, que es el Ministerio de Seguridad Pública con las unidades especiales que lo conforman,
la policía penitenciaria, y la policía de migración, ¿verdad? La policía de control fiscal y otras, que forman las fuerzas de policía de este país. Están sin recursos en este momento, pese a una serie de leyes, de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante, y nos hemos abocado primero a tratar ese tema porque no puede ser que la policía en Costa Rica esté enfrentando un enemigo tan formidable como es el crimen organizado transnacional sin recursos. Perfecto, más adelante vamos a tocar este interesante tema. A nivel internacional nos vemos como el país pura vida. Sin embargo, hemos visto o estamos viviendo un récord de personas víctimas de sicariato. ¿Cómo afectan estas noticias no solo a la seguridad nacional, sino también a la economía y al turismo? Hay una enorme exposición al riesgo de imagen en cualquier país, en donde las cosas que se hagan en su interior pueden provocar una serie de problemas, no solo sociales, económicos, en el país de origen, sino a nivel internacional. A nosotros se nos aprecia mundialmente como el país del pura vida, con una biodiversidad impresionante a nivel mundial, que tiene playas, montañas, ¿verdad? Zonas espectaculares que los turistas obviamente desean visitar y han venido visitando en una forma sostenida, increciendo, digamos, salvo por el tema de los 2 años de pandemia que nos bajó un poco la visitación turística. Nuestra economía básicamente se ha sustentado sobre productos agrícolas como la exportación del café, el banano, azúcar, etc. Pero el turismo es uno de los ejes principales de inversión en nuestro país. La atracción de inversiones obviamente es una necesidad país, pero se podría ver obstaculizada por la inseguridad que vive. Nadie va a querer visitar un país que está en un conflicto similar al de una guerra, aunque nosotros no tenemos un conflicto armado en este momento y dichosamente no, esperamos no tenerlo. Sí tenemos en el sicariato y en el crimen organizado una serie de elementos que nos ubican como un país de cierto nivel de violencia, porque la región latinoamericana, pese a no tener un conflicto armado como tal, oficialmente abierto, como puede ser la invasión de Rusia a Ucrania u otros países que tienen conflictos armados, Costa Rica vive inmersa en un ambiente de violencia muy grande. Tenemos maras y carteles del crimen organizado en Centroamérica, tenemos producción de estupefacientes en Sudamérica, nos utilizan como plataforma de lanzamiento de sus drogas, de sus embarques. Se paga a los nacionales que están siendo facilitadores de todo ese entramado, se le paga con cocaína o con drogas, y ellos tienen que convertir eso en efectivo y entonces se ponen a distribuir y se dan luchas territoriales por la distribución de esas drogas, y de ahí sobrevienen conflictos entre ellos en donde se dan homicidios, y lo peor de todo esto es las víctimas colaterales que dan. Hace pocos días una señora murió de un disparo en la cabeza de 80 años, hay 2 niñas que resultaron heridas por disparos también que estaban cerca del lugar, hay un muchacho que también está herido porque contra él se dirigía aparentemente el ataque, y el sicariato, que ya veíamos venir pues por el aprendizaje y la vivencia de los carteles de la droga colombianos, era algo que nosotros estimábamos que podía llegar en cualquier momento, y efectivamente llegó, y pues nos está afectando el tema, asesinos a sueldo. De manera que la imagen país del pura vida podría trastocarse, de verdad, lamentablemente, en una imagen de un país que no tiene seguridad, un país que, pese a que nosotros vemos una ventaja en no tener ejército, dedicar
dedicar esos ingresos a la educación y a la cultura, pues eso nos podría estar jugando un sesgo ahí importante, ¿verdad? Negativamente hablando. Y también la conmoción interna que podría generar cifras de homicidios que han superado los años anteriores, podría estar jugando en contra en este momento para la atracción de inversión, no solo turística, sino empresarial. Porque esa seguridad que requiere el inversionista, que no es solo seguridad jurídica, no solo se trata de seguridad en las tarifas eléctricas que pues obviamente usan y se han quejado muchas veces de que son altas, en la seguridad en el transporte, en la seguridad en tener mejores vías de comunicación. No solo es eso, sino en la seguridad de que no vayan a secuestrar a sus ejecutivos, de que no vaya a haber un disparo por ahí perdido y que vaya a herir a alguien, que no vaya a haber una afectación en su empresa. En fin, la seguridad es uno de los principales pilares, ¿verdad?, de esta silla que estamos hablando, que tiene 4 patas y no puede fallar en ese sentido. Doctor, días atrás ustedes como Comisión de Crimen Organizado y Seguridad del Colegio realizaron una mesa de trabajo con expertos en temas de seguridad, ex jerarcas del Ministerio de Seguridad y del Poder Judicial. ¿De qué se trató esta reunión y cuál es la propuesta que están ustedes realizando al Poder Ejecutivo y Legislativo? Bien, mencionaba hace unos minutos que en esta compleja lucha que el país está teniendo contra el crimen organizado transnacional, notamos una desventaja en las fuerzas de policía en general al no tener recursos. Hemos visto cómo delegaciones del Ministerio de Seguridad Pública tienen que cerrar por órdenes sanitarias, porque las instalaciones pues obviamente no están en las mejores condiciones para nuestros policías. Hemos visto cómo la flotilla vehicular se deteriora día con día y no se puede renovar. Hemos visto cómo se han recortado presupuestos a esas unidades policiales de cara al ejercicio presupuestario del 2023, y evidentemente notamos que al existir una serie de leyes desde el 2007 incluso, con el impuesto a la exportación de cajas de banano, que pretendía que cada caja de banano exportado en la zona atlántica generara un ingreso que iba a ser destinado o fue destinado por ley específicamente para mejorar la seguridad de la zona del Caribe, que en estos momentos tiene un problema, al igual que el resto del país, pero más focalizado en el tema de sicariato, de la organización de bandas, de la reexportación de drogas a Europa y tal, iba a mejorar esa seguridad, pero no fue así, porque el Ministerio de Hacienda, no el actual, sino los que han existido desde esa época, han redireccionado esos recursos por diferentes circunstancias, han redireccionado esos recursos hacia el pago de la deuda interna y otras necesidades, como si fuera un presupuesto familiar en donde uno a los hijos les da dinero para que vayan al cine y después pasen a una soda a comer algo y después les dice, no, denme eso porque tengo que pagar el agua, la luz, el teléfono y tal. Estamos hablando aquí de prioridades, ¿verdad? Uno se tiene que poner a pensar cuáles han sido las prioridades gobierno, las prioridades país para redireccionar recursos. Y es que no solo se encuentra el impuesto a la exportación de cajas de banano, estamos hablando además del impuesto a casinos. Estamos hablando del canon de pesca de atún, que con un solo barco al que se multó por pesca ilegal se construyeron 3 edificios en el Ministerio de Seguridad Pública. Esas 3 naves de edificios que actualmente pues albergan al Ministerio de Seguridad Pública, sus oficinas, se construyeron gracias a una multa, obviamente millonaria, de pesca ilegal. Estamos hablando de fondos que ingresan de la Unión Europea, precisamente para la mejora de la seguridad. Estamos hablando del impuesto a las personas jurídicas, que desde hace 10 años debió de haber dado a las fuerzas policiales aproximadamente 230 millones de dólares.
repartidos un 90%, de acuerdo a la ley, un 90% para el Ministerio de Seguridad Pública, un 5% para el organismo de investigación judicial y un 5% para el Ministerio de Justicia, para que Adaptación Social pues fortaleciera el trabajo de la policía penitenciaria y tal. Porcentajes que de todas maneras consideramos como desequilibrados, ¿verdad? Porque recordemos que ahora el organismo de investigación judicial, con la próxima entrada en vigencia de la ley contra la delincuencia organizada, va a requerir reestructurar su estructura administrativa y crear un departamento contra el crimen organizado, dotarlo de recursos, vehículos, personal, etcétera. Y esa compleja responsabilidad que le han puesto al organismo de investigación judicial, que enhorabuena porque creemos que la puede llevar adelante, requiere recursos. También el Ministerio de Justicia y Gracia requiere recursos para colocar escáneres en arcos detectores de metales, claro, a la entrada de los centros penales, requiere de máquinas detectoras de rayos X para revisar la paquetería que ingresa a los internos, y requiere de una serie de tecnologías, o también de recursos como los perros adiestrados en la detección de drogas y otros, ¿verdad?, que son necesarios, o también ampliar recintos carcelarios, o mejorar las condiciones de hacinamiento, o eliminar el hacinamiento más bien que se encuentra en los centros penales. En fin, un 5% es a todas luces insuficiente, al igual que el 5% que tiene el organismo. Pero mencionaba la ley del impuesto a personas jurídicas porque también, por ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, en su capítulo 5, que contiene la regla fiscal, se ha redireccionado ese dinero. Entonces vemos que es básicamente un tema de prioridades. Pero insisto, si uno necesita atraer inversión a nuestro país, uno tiene que asegurar el pilar de seguridad nacional, en todo sentido. Contar con un país seguro. Contar con un país seguro, en donde sea dable invertir, en donde sea agradable visitar, en donde no haya temor para las turistas que nos visitan, recorrer una playa a las 5 de la mañana, a las 12 de la noche, que fuera, sin temor a un asalto, una violación, un robo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que atrae a un país. Doctor, se nos acaba el tiempo, pero yo quiero hacerle la última pregunta, y lo habíamos hablado fuera de cámaras. ¿Existen otros delitos como los conocidos préstamos de usura gota a gota, que la Comisión ha venido también analizando? ¿Plantean ustedes próximamente algún proyecto de ley en este u otros temas que son problemática país? Efectivamente. Pero solo para responderte bien tu pregunta anterior, el cónclave que se desarrolló en el Colegio de Abogados lo que pretende es firmar un documento, una instancia muy respetuosa al señor presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias, para que él convoque a los jefes de fracción y que pueda atendernos y recibirnos para discutir sobre estos temas que hemos venido hablando y presentar propuestas de solución. Ese es básicamente, fue el objetivo primordial, y hacer ver que existen otros recursos para la policía que están redestinándose por diferentes circunstancias económicas país. Ahora bien, con la última pregunta, efectivamente, ante la usura que se está registrando con el problema de los préstamos gota a gota, que nació en Colombia, luego pasó a Argentina, luego a Centroamérica, y habiendo hecho un análisis de derecho comparado en toda Latinoamérica, en donde no vemos que exista o no encontramos una legislación específicamente para eso, y habiendo analizado que es una sociedad país para corregir la problemática que está presentando extorsiva, que produce no solo una afectación emocional, sino una afectación física en lesiones leves, graves, gravísimas, o incluso la muerte de personas que tienen deudas, decidimos básicamente agravar la pena con la cual se tratan las extorsiones o lesiones que se deriven de un préstamo gota a gota, lo que llamamos usura extorsiva. Entonces convocamos expertos en derecho comercial del Colegio de Abogados también, que nos ayudaron, porque la figura del préstamo está regulada por el Código de Comercio, pero queríamos darle un matiz, ¿verdad?, de tipo penal para los efectos de contener ese tipo de dinámica delictiva que incluso
pueden existir papeles, etcétera, de compromiso de préstamo. Yo le presto, usted me recibe, usted me paga un interés, etcétera, pero son ficticios, ¿verdad? Es como para construir una plataforma. Pero en la mayoría de los casos no hay ninguna documentación. Tenemos ese proyecto presentado a la Junta Directiva del colegio, pero también queremos entrar en el análisis desde el artículo primero hasta el 413 del Código Penal, ¿verdad?, que data de 1970 y al que solamente se le han hecho parches, como el tema de los delitos informáticos y otros, como el de temas de acoso sexual y muchas conductas que se han penalizado, que creemos nosotros que no deberían, no me refiero a estas que mencioné, sino a los hurtos y otras que no necesariamente deberían estar como tipo penal, sino podrían verse bajo otras legislaciones. Nosotros estamos pensando analizar el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales. Lo que queremos es identificar todas aquellas conductas que de momento están tipificadas penalmente para poder zarandear, ¿verdad?, y eliminar algunas que nosotros consideramos que no deberían ser conductas que estén penadas. Y también ver la posibilidad de incluir otras en donde sí se necesita centrarse. Don Roberto, sin duda lo vamos a invitar a un próximo programa porque pues no nos alcanzó el tiempo, hay mucho de qué hablar. Claro. Muchísimas gracias por su compañía. Un placer. Y muchas gracias a ustedes. Les recordamos que pueden sintonizarnos a través del Facebook y de la página de YouTube del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Hasta la próxima semana.